para que pueda tener la vida eterna. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino Dios. Y si quieres vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Una cosa te falta. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Mas os digo que es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. ¿Quién pues se salvará? Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Hay muchas personas que parece que no supieran de economía. Todos los que son ávaros no saben de economía, porque el secreto para tener 100 veces más, como lo prometió Jesús en esta vida presente, es despojarse, desprenderse de parte de lo que uno tiene para darlo en el nombre de Jesús y dedicarlo a extender ese bendito evangelio que Dios quiere que prediquemos para la alabanza de la gloria de Dios. De cierto te digo, dijo Jesús, no hay nadie que haya dejado casa, hermano, hermana, madre, padre o campo, propiedades, por mí, por el evangelio. No hay ni uno solo que no reciba ahora, en la vida presente, 100 veces más en casas. Muchos meten dineros en CDTs que no les pagan sino una miserableza del 0,064%, ni el 1%. Y ese dinero está inoficioso. Como dice Santiago, han acumulado dinero para su propia deshonra. Mientras que lo que uno tiene, en vez de meterlo en el banco, lo invierte en el reino de los cielos. Y Jesús promete 100 veces más en la vida presente. Dios no paga al 1, no paga al 2, no paga al 3, ni al 10, ni al 20, ni al 30, ni al 40, ni al 50, ni al 60, ni al 70, ni al 80, ni al 90, sino al 100%. Hay que aprender de economía financiera. Bendice a los pobres y Dios te bendecirá a ti con abundancia. Reparte al pobre, y el que da al pobre a Jehová le presta, y Jehová devolverá lo que le haya prestado. El ofrendar en el camino del evangelio
tiene una gran importancia espiritual, social y económica. Y tiene una gran importancia espiritual porque allí conoce Jesús qué hay en el corazón del hombre. Jesús enseñó: no se puede amar a Dios y a las riquezas, porque o se ama al uno y se aborrece al otro. Amar a Jesús es amar a los pobres. Amar a Jesús es amar la obra. Amar a Jesús es amar a sus servidores. Amar a Jesús es amar aún a los enemigos y estar dispuesto incluso a darle de comer y de beber aún a los enemigos, porque Jesús dijo: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. El ofrendar en el camino del Evangelio, cuando uno se congrega, es de gran importancia social, porque la economía de Dios es que el que tiene más no le sobre, para que aquel que gana poco no le falte, porque la abundancia de uno suple la escasez del otro. Y la congregación tiene esa función social de redistribuir recursos. Cuando los hermanos que ganan más aportan con generosidad, como dice la Biblia, cada uno dé conforme a como haya prosperado, no por fuerza, sino voluntariamente y con ánimo pronto, porque Dios ama al dador alegre. Pero el ofrendar en el camino del Evangelio es de gran importancia económica. Jesús dijo: den y se les dará, con una medida buena, apretada y rebosando en su regazo, porque con la vara que medís seréis medidos, y aún Dios les añadirá. Sí, Él dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Por eso nosotros damos ejemplo dando de nuestros recursos, como decía Pablo, porque con nuestras propias manos trabajamos para no ser gravosos a nadie. En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos estos de lo que les sobra echaron para las ofrendas de Dios, mas ella de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Hagamos algunas preguntas acerca del video que hemos visto de Lucas capítulo 21 del verso 1 al 4. La primera pregunta es: ¿qué había en el templo? La respuesta es obvia. En el templo, según el pasaje, estaban las cajas de las ofrendas de Dios. Es decir, que la primer clase de ofrendas que podemos hablar e encontrar en el Nuevo Testamento son las cajas de las ofrendas de Dios que deben de estar en el templo. Esto es significativo, porque es que los que asistimos al templo participamos del altar y también participamos de la importante labor de dar para las ofrendas de Dios. No que Dios necesite nada de nosotros, pero el templo de Dios sí necesita algunos recursos para la obra.
Se necesitan recursos para el Evangelio. Se necesitan recursos para la expansión de la palabra. Se necesitan recursos para acomodar el lugar. Se necesitan recursos para el bienestar y la comodidad de los que asisten a alabar a Dios. La segunda pregunta es, ¿qué vio Jesús? Y la respuesta también está allí. Lo que Jesús vio fue que los ricos ponían dinero en las cajas de las ofrendas. Así debe ser. Todo aquel que tiene bienes de este mundo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, sean ricos en buenas obras, atesoren para sí un buen fundamento para la vida eterna. Es inconcebible que alguien que tenga recursos económicos, que tiene un buen trabajo, que es dueño de una propiedad, que es dueño de su casa, que tiene entradas, no aporte para la obra de Dios siendo un hijo de Dios. Pablo decía, debemos participar en la iglesia de la razón de dar y recibir. El que tiene dinero, el que tiene recursos, debe dar más que aquellos que no tienen recursos. Y Jesús vio lo que los ricos daban. Jesús ve lo que cada persona deposita en las ofrendas o en la caja de las ofrendas de Dios. También, ¿qué más vio Jesús? El texto nos dice que también Jesús vio a una viuda. Es decir, que delante de Cristo no hay clases sociales. Él ve por igual a todas las personas sin importar su condición. Él lo que ve es que cada uno lo ame, lo alabe, le siga, le obedezca y que cada uno, de acuerdo a su condición y capacidad, aporte y contribuya y extienda su obra. Pero Jesús vio lo que hizo la viuda. Y él vio que la viuda también echó dinero a la caja de las ofrendas de Dios. No hay excusa. No hay hombre, no hay mujer tan pobre que no pueda dar nada para la obra de Dios. Es cierto que hay hermanos necesitados y que en un momento antes la iglesia está en necesidad y obligación de ayudarles. Pero muchas personas de esas que son necesitadas se acostumbran solo a recibir y nunca se esfuerzan como esta viuda para dar algo para las ofrendas de Dios. Lo importante es dar en proporción a lo que se pueda dar. Los ricos, dijo Jesús, dieron de lo que les sobraba. Pero esta viuda, que era pobre, dice Jesús, dio más que los ricos. Porque ella, en medio de su pobreza, dio todo lo que tenía para su sustento. Allí es donde Dios está mirando el amor que se le tiene. Es una demostración de amor, como cuando Dios manda a Elías a que visite a la viuda de Sarepta para que lo sustente, a una viuda que tan solamente tenía una porción de harina y un poquito de aceite para hacer una torta para comerla con su hijo y dejarse morir de hambre. Sin embargo, cuando el profeta llega, le dice: mujer, prepárame una torta.
y el profeta sabía que solo había una pequeña porción de harina y de aceite, pero necesitaba probar la fe. Y ella lo hizo, y así dijo Dios: jamás escaseará ni la harina ni el aceite. Y por 3 años todos 3 fueron sustentados con esa pequeña cantidad de aceite y de harina. Pero ¿cuántas personas aún teniendo no dan? Porque hay ricos que dan como viudas, hay ricos que dan como pobres, hay personas que tienen condición para dar y dan 2,000 pesos, 3,000 pesos, cuando dar 20,000 aún sería poquito mirando la cantidad que ganan. Mientras que alguien que está en el programa de la tercera edad, a veces de 200,000 pesitos que recibe, dan los 20. Seguramente Jesús, como a la viuda, dice: en medio de su pobreza dio más que los que ganaban mucho más. Es decir, es importante demostrar que uno ama a la obra, es importante contribuir a la obra, es importante involucrarse espiritual, económicamente en la extensión del reino de Dios. En el camino del Evangelio, uno también ofrenda para los santos, es decir, para el salario de los que se dedican a predicar y enseñar el Evangelio. La Biblia enseña que el obrero es digno de su salario. Tercera de Juan, en el verso 5 al 7 al 8 dice: amados, fielmente se conducen cuando prestan algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de su amor, y hacen bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. Está hablando de aquellos servidores del Señor que andan como misioneros, pastores, evangelistas, haciendo la obra de Dios. Y es nuestro deber encaminarlos con nuestras ofrendas para que continúen su labor misionera y de amor, de llevar este amor a todas las naciones. Porque dice la palabra: ellos salieron por amor del nombre del Señor Jesucristo, sin aceptar nada de los gentiles, es decir, de las personas que no conocen a Dios. Pues nuestro ministerio es sustentado con las ofrendas del pueblo de Dios. Así pues, que dice San Juan, el apóstol del amor, nosotros pues debemos de acoger a tales personas, porque así estamos cooperando con la verdad. Estamos cooperando con la extensión del reino de Dios, y Jesús dijo: cuando sea predicado el evangelio en todas las naciones, entonces vendrá el fin.